Saludos, Dios los bendiga. Espero que todos estén bien en el nombre de Jesús. Bueno, voy a compartirle algo que el Señor me compartió, ¿verdad? Esperando en el nombre de Jesús que sea de edificación a aquellos que lo escuchan como lo fue conmigo, ¿verdad? Porque esta palabra a mí me edificó demasiado. Y de quien vamos a hablar es de Esther y el libro de Esther se encuentra en Esther. Y vamos a leer del capítulo 2, el versículo 12. Lo vamos a leer. Yo voy a hablar de Esther, pero no voy a hablar como la intercesora que fue. Yo casi siempre que escucho hablar de Esther, escucho de que ella fue la intercesora, la que intercedió por el pueblo judío, por su pueblo, porque ella también era judía. Pero yo no voy a hablar de Esther como intercesora. Yo voy a hablar de Esther por el proceso por el cual ella tuvo que pasar antes de ser presentada delante del rey. Y haré un resumen, ¿verdad?, de quién fue Esther para aquellos que no conocen, ¿verdad?, de la palabra. Y el nombre de Esther, el nombre verdadero de Esther era Hadasa. Era Hadasa, ella era judía, era huérfana, por lo que fue criada por su tío Mardoqueo, quien la adoptó como hija. Ella fue elegida junto a otras doncellas, a otras muchas doncellas jóvenes, para presentarlas delante del rey. Y aquella que fuera de agrado delante del rey sería escogida como la reina. Ella reinaría en el lugar de la ex reina llamada Basti. La razón por la cual el rey había mandado a escoger muchas doncellas jóvenes era porque la reina actual pues ya había perdido, ¿verdad?, su lugar, y pues él estaba buscando otra reina. Bueno, como todos conocemos, ¿verdad?, los que conocen la palabra, Esther intercedió por su pueblo. Esther fue un instrumento que el Señor usó en ese tiempo para evitar el exterminio del pueblo judío. Ok, ahora vamos a leer el versículo 12 en el capítulo 2 de Esther. Y dice así, dice: cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir delante del rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. A mí me llamó mucho la atención cuando yo leí esto, ¿verdad?, cuando estaba leyendo ese capítulo de Esther, porque decía que ellas tenían que estar 12 meses, un año, en un proceso, ¿verdad?, de aceite de mirra y perfumes aromáticos más afeites de mujer. Y yo decía, ¿por qué ellas tenían que pasar por ese proceso? ¿Por qué 6 meses? O sea, un año. Y yo comencé a indagar, ¿verdad?, porque me llamó mucho la atención eso. Y encontré, cuando comencé a buscar sobre esto, ¿verdad?, de por qué ellas tienen que pasar por este proceso, pues comencé a indagar. Yo me encontré con que la higiene para aquellos tiempos, hace 2000 años atrás, ustedes saben que han cambiado mucho las cosas y no tienen la facilidad, no tenía la facilidad que tenemos nosotros ahora, ¿verdad?, las bendiciones. Y dice que la higiene para aquellos tiempos era muy pobre, y más en los que eran de pobre condición. Las condiciones de vida, los desechos en las calles, la escasez del agua y la contaminación de la misma, caminar casi descalzos y por largos viajes, trabajar con ganados, entre otras cosas, causaba parásitos, infecciones, enfermedades, deterioros en la piel, cabello, etcétera. Era algo muy común en aquellos tiempos, ¿verdad? Ustedes, los que conocen un poco la historia, pues saben, ¿verdad?, que caminaban en chancleta, eran que caminaban literal y por largos viajes. Entonces, para aquel tiempo no había, ¿verdad?, los beneficios que hay ahora, ¿verdad?, como que limpieza y todas esas cosas. Entonces, por eso ellos
tendían, ¿verdad?, a enfermarse con todas estas cosas que mencioné ahora y se deterioraba, ¿verdad?, su cuerpo y todo eso. Entonces también busqué información sobre la mirra. Ellas tenían que estar 6 meses en óleo de mirra. Y busqué información y dice que la mirra tiene muchas propiedades y muchos beneficios. Servía para tratar o curar parásitos, infecciones, hongos, cicatrizar heridas, úlceras, entre muchas otras cosas. Vemos cómo esto tiene que ver, ¿verdad? Porque ellos por los tiempos que vivían pues podían padecer de infecciones, de todas esas cosas, ¿verdad? De úlceras, de parásitos, todo. Y entonces vemos que la mirra sanaba todas esas cosas, las limpiaba, ¿verdad? Y era como como medicina, ¿verdad? Para esas cosas que ellos padecían en ese tiempo. Pues ya vemos por qué ellas tenían que estar 6 meses con óleo de mirra. O sea, que en esos 6 meses de mirra ellas pasaban por un proceso de limpieza y sanidad. O sea, sanidad porque, ¿verdad?, algunas estaban enfermas, otras pues estaban deterioradas y era un proceso por el cual ellas tenían que pasar antes de presentarse delante del rey. Y luego de los 6 meses de óleo con mirra, ellas entonces venían a ser 6 meses perfumadas con perfumes aromáticos, ¿verdad? Y con afeites de mujeres. Entonces, bueno, ya vemos, ¿verdad? Perfumes aromáticos, pues perfumes, ¿verdad? Aromas para que olieran bien. Y afeites de mujeres, que no es más que afeitarse, pero también encontré que aparte de que es afeitarse, también tiene que ver con los ornamentos, arreglo, hermosear el aspecto de la cara o cuerpo para mostrar una buena apariencia. Ve que también después de limpiarlas, ¿verdad?, de sanarlas y de perfumarlas, también tenían que afeitarse, ¿verdad? Y adornarse, ¿verdad? Adornarse para tener una buena presentación delante del rey. Esto es exactamente lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios, Él nos toma como un barro, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos el llamado del Señor, porque Dios es quien pone el querer y el hacer en nosotros, Dios toma ese barro que está sucio, ¿verdad? Él comienza a quitar toda esa suciedad. Él comienza a quitar toda esa suciedad, comienza a darnos forma, comienza a arreglar esas imperfecciones, esas grietas, ¿verdad? Etcétera, etcétera, para hacernos una vasija nueva, limpia, hermosa y útil para Él. Es como, en la palabra Dios nos ve como vasos útiles, ¿verdad? Como una vasija útil. Pues entonces somos una vasija que está sucia, rota, está fea. Pues eso de que está sucia, rota, fea, eso lo vemos como las cosas que nos pasan en el mundo. ¿Ves? Nosotros somos la vasija, estamos sucia, rota, fea. Por todas las cosas que hemos vivido, ¿verdad? Por las cosas que hemos hecho, que nos han pasado o lo que sea, ¿verdad? Entonces Dios nos toma y Él comienza a limpiarnos. Él comienza a limpiarnos, ¿verdad? Comienza a tratar con esas imperfecciones que tiene esa tacita, esa vasija, y comienza a limpiar esas grietas que son las heridas, los dolores, los sufrimientos. Y entonces nos hace una vasija nueva, hermosa y útil para la obra suya, en el nombre de Jesús. Nosotros llegamos a Cristo y comenzamos un proceso de liberación, de limpieza y de sanidad. Liberación, ¿verdad? Porque tenemos ataduras como fumar, como beber, hablar malo, como mentir, como bochinchar, como robar, como muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces pues Dios empieza a libertarnos de esas cosas que a Él no le agradan. Entonces comienza a limpiarnos, ¿verdad? Porque Él nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia, Él nos va limpiando. Y de sanidad por todas las cosas que pasamos en el mundo, como dije anteriormente, las tristezas, las dificultades, ¿sabes? Todas esas cosas. Y comienza
comenzamos, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo en un proceso de restauración, que ese proceso de restauración a algunos es más rápido que a otros, ¿verdad? Porque eso depende de cómo nosotros permitamos que el Señor obre en nuestras vidas, ¿verdad? Como a veces que nosotros decimos, no, en esa área no, Señor, deja eso así. O cuando, por poner un ejemplo, somos mentirosos, entonces se nos presentan situaciones para mentir y en vez de resistirnos, no vamos a mentir. Pues entonces así se nos hace difícil, se nos hace más complicado el crecimiento en los caminos del Señor, ¿ve? Pero cuando decimos, sí, Señor, vamos a soltar, no, yo no voy a mentir, yo no voy a hacer esto, pues entonces fluimos más rápido y ese proceso es más rápido, ¿ve? Cuando andábamos en el mundo estábamos contaminados por el pecado y la maldad contamina al hombre. También estábamos heridos, tristes, angustiados, atribulados, amargados, desesperanzados. El mundo, el pecado y la maldad enferman nuestro interior. Yo puedo testificarlo. Hay personas que dicen, mira esta, que nos enferma de que yo estoy enfermo. Porque no son personas espirituales y no lo ven por el lado espiritual. Pero yo, que estuve en el mundo, que hice y deshice, y después vine a Cristo, del Señor me trajo, ¿verdad? Y fui libre de todas esas cosas, pues entonces como que te quitan una venda de los ojos y tú puedes ver todo aquello malo que tú hacías, que tú creías que era bueno, porque ya tú eres libre, ya tú eres una persona nueva, ya tú no vives en la carne, vives en el espíritu. Por eso es que alguna gente dice, ay no, pero si yo estoy de lo más bien, yo hago todo lo que hago, yo me siento bien, que enfermo de qué, que... O sea, porque no, la palabra dice que el carnal no puede discernir lo espiritual. ¿Ves? Eso se discierne cuando tú vienes a Cristo, tú tienes el Espíritu Santo y Él es el que te lleva a toda verdad y a toda justicia, ¿ves? Y te muestra los misterios de la palabra, las cosas espirituales. Perdón. Aunque muchas veces tengamos una buena apariencia, nuestro interior está destruido y por eso es muy necesario este tiempo de preparación, ¿ves? Como hacían las doncellas que tenían su tiempo de preparación antes de presentarse delante del rey, pues nosotros también, nosotros tenemos que vivir en un proceso día y noche constantemente hasta que Cristo venga. Y si estamos bien y nos mantenemos en el verdadero proceso, ¿verdad? Haciendo las cosas como es, pues nos podemos presentar delante del Rey. De lo contrario, no podemos. De lo contrario, si nos presentáramos delante del Señor, sería para juicio, ¿verdad? Para condenación. Aunque muchas veces tengamos una buena apariencia externa, ¿verdad? Nuestro interior está destruido y por eso es muy necesario este tiempo de preparación para que podamos ser limpios, sanos a través de la palabra. Nosotros nos limpiamos, ¿verdad? Y sanamos a través de la palabra, a través de la oración, del sometimiento, ¿verdad? Porque oramos, vigilamos, ayunamos y leemos la palabra y no solamente la leemos, sino que vivimos conforme a ella. Porque no podemos abandonar el proceso. Tú sabes, cuando ya nosotros, ahora mismo, si Esther hubiera abandonado ese proceso de 12 meses, no hubiera podido tener la oportunidad de presentarse delante del rey, ¿me entiendes? No podemos abandonar el proceso. Este proceso tenemos que ser fuertes, resistirnos y continuar, porque esto es hasta que Cristo venga. Ahora, solo los recién convertidos deben ser limpiados y sanados. Esto de lo que estoy hablando solamente es para los que vienen al principio a donde el Señor. No. También los que estamos ya dentro del redil. Se dice dentro del redil porque nosotros somos ovejas y el Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Gloria a tu nombre, Jesús. Pues no solamente los recién convertidos, los que empiezan, ¿verdad?, en el camino del Señor, no, también nosotros, los que ya llevamos tiempo en el camino de Dios, tenemos que seguir en este proceso. Ahora vamos a la palabra, ¿verdad? En 2 Corintios 7:1 nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? De que el Señor va a venir por nosotros, de que vamos a reinar con Él en los cielos, etcétera. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿ves? Limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, de todas esas cosas que le gusta a la carne, ¿verdad? Y que no le agradan a Dios, ¿verdad? Y perfeccionándonos en la santidad
en el temor de Dios, la santidad porque Dios es santo, en el temor de Dios porque no es que tenemos miedo a Dios de que, ay Dios mío, no, es que tenemos temor de hacer lo malo porque por no desagradar a Dios, ¿me entienden? Mi alma te adora, Jesús. O sea, que tenemos que seguir purificándonos. Esto es hasta que Cristo venga. Esto es constantemente, todos los días y a cada momento. Porque no es que venimos a Cristo, allá Él y nos tiramos para atrás. No, esto es todo el tiempo. Por eso es que la palabra dice que tenemos que buscarlo, velar, orar y velar en todo momento. Porque nada inmundo, nada sucio subirá allá arriba a los cielos. La palabra habla de que nosotros tenemos que limpiar nuestros vestidos y no es literal, no es que tenemos que andar limpiando los trajes para que Cristo venga y nos podamos ir con Él. Literal, no es literal. Cuando dice que tenemos que limpiar nuestros vestidos y tener nuestras vestiduras blancas, eso habla de nuestra santidad, ¿verdad? De nuestra pureza delante del Señor. Entonces, si permitimos que nuestros trajes blancos se manchen con el pecado, con las cosas del mundo, pues entonces no vamos a poder ser hallados dignos de irnos con el Señor, porque hablando simbólicamente, ¿verdad? Tenemos que tener nuestros vestidos limpios, o sea, estar bien delante del Señor. Mi alma te adora. En Primera de Juan 3:2-3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿ves? Todavía nosotros tenemos que ser santos y perfectos porque Dios es santo y perfecto, pero nosotros aún no se ha manifestado lo que hemos de ser porque estamos en el proceso, ¿ves? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, el Señor, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza, ¿verdad?, que tenemos de que Cristo va a venir por nosotros, de que reinaremos con Él, etcétera, etcétera. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro, ¿ves? Nos purificamos, ¿ves? A través de la palabra, ¿verdad? A través de la oración, a través del ayuno, de la vigilia, de estar en la obra del Señor trabajando, ¿ves? En las cosas, en los asuntos del Señor, como decía José, yo estoy en los asuntos de mi Padre, mi alma te adora, aleluya. La palabra también dice que el que esté limpio, limpiese más. O sea, que el que está bien delante del Señor tiene que seguir cuidándose, ¿verdad? Que no porque ya, yo estoy bien, me tiro para atrás. No, dice la palabra, el que esté limpio, límpiese más, mi alma te adora. ¿Por qué si ya pasamos por ese proceso al principio? ¿Por qué si cuando venimos a Cristo ya pasamos por ese proceso? O sea, ¿por qué tenemos que estar constantemente limpiándonos, purificándonos, santificándonos? Porque nuestra humanidad es pecaminosa, somos nacidos del pecado, o sea, tenemos debilidades. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar en ese proceso, ¿verdad? Porque nuestra humanidad es pecaminosa. Tenemos debilidades, las cuales Satanás conoce. Nuestras debilidades, las cuales Satanás conoce, y somos seres sentimentales y emocionales. Me llamo ya mismo. Ok, perdón, voy a volver a leer eso. Ok, porque nuestra humanidad es pecaminosa, tenemos debilidades, las cuales Satanás conoce, porque nosotros antes de estar en Cristo y hacíamos las cosas que hacíamos, Satanás sabe lo que hacíamos y lo que nos gusta, por eso es que Él nos ataca por ahí, por lo que a nosotros nos gustaba, ¿ves? Es por eso es que tenemos esa lucha con ese viejo hombre, mi alma te adora. Y somos seres sentimentales y emocionales, lo que el enemigo usa para controlarnos o descontrolarnos. Si no nos resistimos, el enemigo juega mucho con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Por eso nosotros tenemos que entregarle todas esas cosas al Señor, nuestra voluntad, nuestras emociones, porque el enemigo juega mucho con eso. O sea, cuando nos entristecemos, nos enojamos, o sea, somos un ser cambiante que puede estar triste, puede estar alegre, y con eso el enemigo juega. Por eso tenemos que estar sometidos al Señor para que Dios nos ayude a resistir esas cosas, ¿verdad? La palabra dice
que el que esté firme, vele que no caiga, ¿verdad? El que está bien, vele que no caiga. Por eso debemos de estar velando. Nosotros debemos ocuparnos mucho de nuestro interior. Evitar los malos sentimientos, los malos deseos van a llegar porque van a llegar, es normal porque somos un ser humano imperfecto y con debilidades, van a llegar, pero no podemos darle peso, tú sabes, tenemos que luchar contra esos sentimientos y contrarrestarlo, tú sabes, ok, si ves que ese pensamiento está ahí bien constante, mira, ponte a hacer otra cosa, distráete, ¿verdad? Pero no le des peso, porque si le das peso, entonces él va a tomar control de ti y de tus emociones. Mi alma te adora, Jesús. Ok, pues tenemos que evitar los malos sentimientos, los malos deseos, los malos pensamientos, la falta de perdón, tenemos que perdonar. Yo puedo testificar y hablar mucho del perdón porque he tenido la experiencia de que cuando perdono sano, soy libre, pero también he tenido la experiencia de que no he podido perdonar y eso me ha consumido, me ha matado, mi alma te adora, aleluya. Bueno. Aquí estamos otra vez, perdonen. Bueno, pues como estaba diciendo, ¿verdad? Anteriormente que tenemos que evitar, ¿verdad? Todos esos malos sentimientos, emociones, todos esos malos deseos que van a venir, pero pues tenemos que pelear y luchar contra ellos y no al puño, ¿verdad? Como yo digo, sino en oración, en ayuno y pidiéndole a Dios que nos ayude, ¿verdad? Tenemos que evitar, ¿verdad? La falta de perdón, ya lo dije anteriormente. La arrogancia, la vanagloria, la murmuración, que a lo mejor mucha gente piensa que ay, la murmuración no es mala, no es tan mala, sí es mala, sí es mala. Podemos escuchar testimonios en la palabra sobre personas que murmuraron y no les fue muy bien. Bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas esas cosas tenemos que evitarlas porque eso no nos va a permitir presentarnos delante del Señor. No podemos permitir que todas esas cosas hagan nido en nuestro interior porque eso no nos permitirá poder presentarnos delante del Señor. No seremos de olor grato, ¿verdad? No tendremos un buen perfume delante del Señor, un buen olor ante su presencia, ni cuando oramos tampoco, porque si tenemos todas esas cosas malas en nuestro interior, ¿verdad? Cuando vamos a donde el Señor en oración, el Señor no nos va a escuchar porque no estamos bien delante de Él. El Señor es santo, es perfecto. A menos que tú le pidas perdón antes de comenzar, ¿verdad? La oración y te arrepientas de corazón, pues entonces Él escuchará esa oración. Mi alma te adora, Jesús. Y tampoco en su venida, cuando Él venga a buscar a su pueblo, tampoco vamos a ser hallados dignos de irnos con Él. En Primera de Pedro 3, 2, 4. Primera de Pedro 3, 2, 4 nos dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Ve? Tenemos que tener una buena conducta. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Vemos cómo la palabra nos va guiando y nos va instruyendo en cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar para poder ser hallados dignos. Esto no quiere decir que no nos veamos bien externamente, ¿verdad? Esto no quiere decir que no nos arreglemos, pero muchas veces le damos prioridad a lo que es externo, que perece. Lo que es externo perece. Y descuidamos lo más importante, que lo interno, lo descuidamos más, que es nuestra alma, donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y voluntad, porque ella es eterna, ella nunca muere. No podemos presentarnos delante del Señor impuros, así que soltemos todo aquello que nos estanca, que nos enferma, que nos puede causar nuestra muerte espiritual. Limpiémonos y entremos en sanidad. ¿Cómo hago eso? Orando, ayunando, vigilando, leyendo la palabra y sometiéndonos a ella. Estas son nuestras almas espirituales. ¿Ves? Porque el cristiano vive en una batalla, en una guerra, pero es espiritual, no es carnal. Y nuestra alma es la palabra, la oración, el ayuno, la vigilia, el sometimiento. Así es como nosotros peleamos en oración, ¿verdad? Esas son nuestras almas espirituales. De ese modo seremos de oro agradable ante la presencia de Dios y así podemos recibir esa corona de vida
y reinar con el Rey de Reyes. A mí me gustaría poder decir, ¿verdad? En el nombre de Jesús, con la ayuda de Dios, yo quisiera poder decir, como dijo Pablo en segunda de Timoteo, dijo, 7 al 8, dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mira, ve, él estuvo sirviéndole a Dios, ¿verdad? Después que tuvo un encuentro con él, continuó sirviéndole a Dios y haciendo las cosas como tenía que hacerlas, aún en sus debilidades y en sus imperfecciones, se mantuvo y dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, la obra que Dios puso en sus manos la acabó, la cumplió. He guardado la fe, nunca perdió la fe, mantuvo la fe, porque el cristiano vive por fe, creyendo aquello que no vemos, ¿verdad? Por lo demás me está guardada, mira, él tenía esa convicción, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida y la esperamos. Mi alma te adora, Jesús. Recibe gloria y recibe honra. Esta palabra para mí es bien bonita, ¿verdad? Porque nos anima a que tenemos que limpiarnos y soltar todas esas cosas que nos pueden alejar de Dios, que nos estancan en el camino de Dios, que nos apartan, ¿verdad? Y que contristan al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así que ahora, ¿quiénes nos esforzaremos? Porque yo me incluyo, ¿verdad? A mí todas las experiencias que he tenido me han enseñado de que yo tengo que cuidarme, velar, porque yo puedo caer en cualquier momento. Ahora, ¿quiénes nos esforzaremos por limpiarnos y ser de olor grato para poder presentarnos delante del Rey y obtener esta corona de vida que está reservada para los que le aman y guardan su palabra? En el nombre de Jesús, espero que esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón y haga el efecto el cual el Señor la envía. Así que Dios los bendiga y Dios los guarde.